entonces vamos a tomar lista mientras van ya llegando los hermanos. Ya hemos esperado 5 minutitos. Vamos entonces empezando. Mi hermano eh, Juan Carlos Topón. Presente, mi hermano. Bendiciones. Bienvenido. Bendiciones. Amén. Mi hermano Fausto López. Presente, mi pastor. Bienvenido. Hermana Lady Solórzano. Presente, pastor. Dios le bendiga. Amén. Hermano Alomoto Miguel. Presente, pastor. Amén. Hermana Esther Alquinga. Esther Alquinga, ¿no está? Todavía. Hermana Nancy, ahí es el. Presente, pastor. Bienvenida, mi hermana. Hermana Elsa Saludos, Gualotuña. pastor. Presente. Bienvenida, mi hermana. Hermano Chango Luisa Carlos. Presente, pastor. Bienvenido. Hermano Guamán Pablo. Guamán Pablo, todavía no está. Okay. Hermano Topón Giancarlos. Presente, pastor. Bendiciones. Bienvenido, mi hermano. María Fernanda Vilatuña. María Fernanda. Ok. Hermana Dara Portocarrero. Presente, pastor. Buenas noches. Bienvenida, mi hermana. Hermano Henry Taxi. Bendiciones, pastor hermano Henry, se retiró ya del seminario. Ok, gracias, hermana, por saber esto. Entonces aquí lo voy a hacer más lento. Ya. Ok, hermano Byron Segovia. Presente, pastor. Ok, hermano Yolanda Males. También. Bendiciones, pastor presente. Ok. Y hermano Iván Mejía. Presente, pastor. Buenas tardes con todos mis hermanos. Amén. Bienvenido, mi hermano. Bueno, entonces, pues vamos a ir comenzando. Quiero, pues, primeramente darles la cordial bienvenida, saludarles a todos y darles la cordial bienvenida a este tiempo que vamos a estar estudiando la unidad número 9 o el estudio número 9 que tiene que ver con la encarnación. Ya empezamos a hablar acerca del Nuevo Testamento en esta unidad, ¿no? Entonces, también puedo aprovechar el tiempo para desearles también a cada uno de ustedes un 2026 que esté lleno de bendiciones en todos los sentidos, en su familia, en su casa, en su trabajo, en el ministerio que Dios les ha encargado, en todas las áreas, ¿no? Que Dios sea resplandeciendo siempre el lugar donde estemos. Esos son mis sinceros deseos, mis hermanos. Y también, pues, ya darles la bienvenida para que ustedes puedan en esta semana trabajar en la hoja número 9, la hoja de trabajo número 9, referente a la encarnación. Vamos a estudiar este artículo de Bruce, de F. Bruce, que él explica o se basa bastante la explicación en el tema del Evangelio de Juan. Entonces está centrado su explicación en el Evangelio de Juan. Así que vamos a ver en dos perspectivas, tanto la verdad eterna de Jesús y también la realidad histórica de Jesús. Así que hay un dilema ahí en medio que vamos a ir descubriendo durante la clase y con este estudio lo vamos a ir develando un poquito y armonizando también tanto la parte histórica de Jesús, la parte que corresponde también con su eternidad y con su deidad, ¿no? Algunas recomendaciones también, hermanos, recuerden siempre estar activos para la participación. Asimismo,
tienen una hojita de trabajo, como es costumbre en todas las clases o la mayoría de las clases. Tenemos estas hojas de trabajo para que ustedes puedan ir desarrollando. Yo les envié este link de aquí, les copié y les envié en el grupo. Pero si ustedes desean, pues, escanear el código QR, si les hace más fácil, pueden hacerlo así. Esto, mis hermanos, hasta aquí me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de comenzar, porque vamos a orar y ahí sí comenzamos directamente, ¿no? Súper entendido, creo todo, ¿no? Perfecto. Pido a mi hermano Byron, por favor, guíenos en una palabra de oración, dejando este tiempo en las manos del Señor y que Él sea guiándonos a entender su verdad por medio de este estudio. Amén, pastor. Padre eterno y amado buen Dios, te damos gracias porque siempre has sido bueno y siempre has sido misericordioso. Padre celestial, queremos, bendito Dios, en esta tarde poner este tiempo en tus manos. Padre de los cielos, y rogarte que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento, Padre celestial, para este tiempo, bendito Señor. Amado Señor, que podamos comprender, bendito Dios, y entender, Padre celestial, a la luz de la palabra, bendito Señor. Este estudio, bendito Señor, y guíanos, Padre celestial, para poder adquirir esa sabiduría, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de ti viene, bendito Dios, la sabiduría, de ti viene el entendimiento, bendito Señor. Así que te rogamos, Padre Celestial, que en este tiempo, bendito Señor, tú, bendito Dios, hables a nuestras vidas y nos guíes, bendito Dios, a ese entendimiento, Padre Celestial, a no tergiversar, bendito Señor, sino que comprendamos, bendito Dios, a la luz de la palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, amado Señor, y este tiempo lo ponemos en tus manos. Gracias por la vida del pastor, bendito Dios, y de cada uno de nuestros hermanos en este curso, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos. En el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues sean pues bienvenidos. Quiero copiar nada más esto y ponerlo acá. Así, justo aquí, para enviarlos por el WhatsApp, por este grupo también. Ya. Ok. Empecemos hablando acerca del contexto histórico y esta dilema o esta problemática teológica que se desarrolla en torno a la vida de Jesús, ¿no? Siempre explicar un poco que tras la destrucción de Jerusalén en los años 70, ¿no es cierto? La nueva generación cristiana se ve un poco afectada, ¿no es cierto? Y empieza a haber algunas interpretaciones diversas, unas que tienen tendencia más histórica de Jesús, ¿cierto? De la vida de Jesús, de la manera en cómo Jesús vivió, cómo Jesús actuó, y otras interpretaciones que tienen que ver un poco más espirituales, ¿no? Decir, bueno, Jesús era Dios, pero que estaba revestido nada más por un cuerpo, etcétera. Habían algunas interpretaciones que se estaban haciendo al final de estos, a los finales del siglo primero después de Cristo. Entonces, am, esta tensión es parte de este proceso y básicamente ahí es donde parte el autor. F. Bruce. Él parte de ahí para de alguna manera tratar de armonizar una tendencia más histórica, decir, bueno, Jesús fue un hombre lleno de poder, nacido de mujer, un hombre en tensión, y la otra que era un Dios, que era Dios revelado de alguna manera o revestido de alguna manera por el cuerpo humano de una persona, ¿no? Entonces, eh, este artículo tiene
ese anhelo o ese deseo de poder armonizarlos a los dos. Esa es la idea o la premisa con la que partimos aquí. Entonces, no sé si se me escucha. Ya, ok. Por medio de este artículo, lo que queremos es armonizar diciendo que la verdad eterna puede ser comunicada sin sacrificar la historiedad de Cristo. Es decir, vamos a llegar al final del estudio diciendo, bueno, las dos cosas son verdad y se armonizan justamente las dos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios envía a su Hijo, quien es Dios mismo, ¿no es cierto?, en toda su plenitud, en toda su gloria, pero también vemos esa parte humana de Jesús, ¿cierto? Nacido de mujer. Entonces, llegamos al final hablando y diciendo, armonizando las dos, diciendo que las dos posturas son ciertas y que de ninguna manera se contraponen una con la otra, sino que lo que buscan hacer es complementar la revelación de Jesús. Y esto es lo que hace el autor hablando acerca de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, recapitulemos. Nace esta situación a finales del siglo I, ¿cierto? Donde hay estas dos tensiones o estas dos formas de pensamiento, una más espiritualizada y otra más histórica, y el autor parte desde ahí para poder armonizar basado en el libro de Juan o en el Evangelio según San Juan. Y vamos a encontrarnos a una palabrita media extraña, que es la respuesta jaónica o joánica. Esta joánica dentro de la teología significa que está basada la enseñanza dentro del Evangelio de Juan. Sencillamente significa eso. Así que para futuras referencias, cuando usted escuche esta palabra joánica, significa que el estudio está basado en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Eso, mis hermanos, como un contexto, ¿no? De dónde nace o de dónde parte este artículo, de dónde parte la enseñanza que vamos a leer esta semana. Muy bien. Luego de haber tenido un buen inicio, un inicio de dónde parte el estudio para esta semana, es bueno que hablemos un poco acerca de logos, ¿sí? Indudablemente, cuando hablamos acerca de Jesús, del Nuevo Testamento, de la palabra, del verbo, siempre es necesario hablar acerca de logos. Y necesitamos conectar esa doble resonancia que tiene este logos, tal como lo explica el autor. Está bastante, ¿qué se podría decir? Está bastante expuesto tanto en la filosofía griega como también en la filosofía hebrea por los judíos. Y estas dos dimensiones o estas dos maneras de interpretar a logos podríamos también utilizarlo bastante nosotros en el uso diario cuando leemos las escrituras. Saber identificarlos o saber identificar el significado de logos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos puede ayudar bastante a tener una idea más completa de quién es Dios y quién es Jesús. Entonces, por ejemplo, dentro de la filosofía griega, nosotros podemos que logos es el principio cósmico. Y ahí tenemos a Juan 1:1, por ejemplo. Sí, Juan 1:1 empieza diciendo, en el principio era el verbo, y empieza a desarrollar hasta el versículo 3 más o menos, donde se ve siendo al logos, siendo a la palabra, siendo esa acción creadora, ¿no es cierto? Eso es la interpretación, o eso es la interpretación dentro de la parte griega, ¿no es cierto? Dentro de la filosofía griega, dentro del pensamiento griego en el Nuevo Testamento. Y en la parte judía,
también lo vemos ahí en la parte bíblica del Antiguo Testamento. Lo vemos de la misma manera al Señor, siendo un Dios con acción creadora. Por ejemplo, en el Génesis 1:1 mismo lo vemos diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando se desarrolla la manera de la creación, vemos que es Dios por medio de su acción creadora, su acción poderosa, su acción creadora, ¿no es cierto?, la que va dando forma a todo lo que no existía. Entonces, Dios da el inicio, Dios da el comienzo. Es el comienzo de todo. Así que tenemos en cuenta estas dos maneras, tanto la manera de pensamiento griego en el Nuevo Testamento y el pensamiento hebreo de Logos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Las dos muestran a un Dios creador, un Dios que busca o que se muestra con esa acción creadora. Ajá. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en Proverbios 8, donde que habla que la sabiduría estaba con Dios, ¿no es cierto? La sabiduría estaba con Dios, y Juan toma esa misma imagen en el Nuevo Testamento, pero eleva la palabra no solamente a estaba con Dios, sino que en el Nuevo Testamento Juan dice que era Dios mismo, ¿cierto? Juan explica de que esa sabiduría, de que ese logos se encarnó y lo vimos en una persona. Así que es interesante cómo de la parte del Antiguo Testamento, que es como una especie de sombra, lo vemos ya realizado, personificado en Jesús. Todo este pensamiento del logos, de la sabiduría, de la acción creadora, del verbo, que todo esto tiene que ver con logos, tanto en el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, ya con Cristo. ¿Qué les parece, mis hermanos, hasta aquí? ¿Cómo les parece este término logos? ¿Alguna vez habían escuchado este término ustedes? Cuenten nomás, abran nomás los micrófonos. La verdad, no, pastor, la primera vez que escucho este término logos, o sea, prácticamente logos significa verbo y palabra. Ujú. Sí, claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, logos es la acción creadora, poderosa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, al menos ya en Juan, vemos que es el verbo, ese mismo verbo que se ve en el Antiguo Testamento, pero ya personificado en Jesús, ya hecho hombre, ¿no es cierto? Entonces lo vemos a Jesús ya como el Logos en el Nuevo Testamento, siendo él mismo el creador de todo, es en otras palabras. Ujú. Ujú. Pastor, bendiciones. Bueno, esta palabra generalmente se le utiliza en lo que es el origen, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a identificar origen de alguna palabra o raíz de alguna palabra, se le identifica como logos. Sin embargo, acá, si es que hablamos en teología, pues estamos hablando del origen o razón de el origen o razón del universo, origen o razón por ejemplo, en teología del verbo. Entonces, como estamos hablando de teología, pero como le decía en Logos, lo que se habla generalmente en estudio es origen o simbología de dónde viene una palabra. Sí, ajá. Entonces, más o menos esa es la idea. Dentro de la parte teológica tenemos al Logos, que es esa, la acción creadora de Dios, la que da inicio absolutamente a todo. Pastor, Ujú. Sí. permítame, por favor, bueno, yo sí le había escuchado la palabra logos, ¿no? En alguna enseñanza de nuestro pastor en la iglesia. Ujú. Y aquí, como dice en Juan, habla del verbo, ¿no? Porque empezando, ¿no? El verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, logos del griego, de origen griego, ¿verdad? Y, y eso es lo que nos lleva a tener ese concepto
de ser la conjugación de la palabra, se podría decir, del todo. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ujú. Amén, pastor. Así es, mi hermano. Excelente, el inicio de todo. Es básicamente el inicio de todo. Y ahora es interesante porque este concepto del logos que ya era conocido en el Antiguo Testamento permite a Juan acercarse a, recuerden ustedes que ya las comunidades, ¿no es cierto?, eran personas que habían sido influidos por la cultura, por la lengua, por el pensamiento griego. A ellos se les llama ya una audiencia helenística, ¿sí? Personas que ya habían sido influidas por la cultura griega, por la lengua, por el pensamiento griego. Entonces, a ellos se les llama así, es una audiencia helenística. Permite a Juan escribirles a ellos de una manera con algo que ya conocían, con algo que ya tenían conocimiento desde el Antiguo Testamento y hace puente como el Logos, como aquel verbo encarnado en el Nuevo Testamento. Entonces, es interesante verle cómo tanto todos los judíos del Antiguo Testamento que ya entendían, que ya conocían esto, pudieran entonces en el Nuevo Testamento comprender que Cristo mismo era ese logos. Entonces, es interesante el uso de la palabra logos que hace Juan, ¿no es cierto?, para poderles describir a estos hermanos o aquellas personas que ya eh, compartían la creencia en Cristo. ¿Bien? Bueno, pues vamos y continuando, mis queridos hermanos. Veamos un poco acerca de la gloria encarnada. Juan 1:14, aquí tengo la Biblia. Y el verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí esa parte, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, partes centrales del texto, ¿no? Entonces, Em, ¿qué sucede con esto? En el Antiguo Testamento nosotros teníamos, por ejemplo, en Éxodo 33, como Moisés no pudo ver plenamente la gloria de Dios. Habitaba en el templo, habitaba en el tabernáculo, habitaba en tiendas, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan afirma en el Nuevo Testamento que en Jesús toda la gloria de Dios estaba contenida. Y el verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Es interesante esa palabra logos, esa palabra verbo. El verbo fue hecho carne y pudimos ver su gloria, dice Juan. En una persona pudieron ver toda la gloria. Esa frase, lleno de gracia y lleno de bondad, explica que la encarnación no es solo una manifestación de poder, sino de carácter moral y de carácter relacional entre Dios y el ser humano. Entonces, vieron a Jesús con todo su poder. Tenía poder para hacer milagros, tenía poder para convertir el agua en vino, etcétera, que vamos a ver más adelantecito estas señales y discursos que se encuentran en la literatura de Juan. Pero no era solamente eso, sino que tenía un carácter moral. Es Jesús siendo aquella persona que no pecó, que no cometió pecados, que no se le pudo encontrar, que no le pudieron contradecir, ni siquiera aquellos que le llevaron a la cruz, aquellos que le juzgaron, aquellos que le condenaron, no pudieron encontrar ninguna falta en él.
en el que no se encontró pecado, dice la palabra del Señor. Quien no se encontró pecado fue hecho pecado por nosotros, ¿no? Entonces, es un carácter moral, pero también un carácter relacional. Permite que haya una relación entre Dios y el ser humano por medio de él. Entonces, mire la importancia del logos, la importancia del verbo aquí, la gloria encarnada. Lo que en el Antiguo Testamento, recapitulando, en el Antiguo Testamento habitaba en tiendas, la gloria de Dios, la presencia de Dios habitaba en tiendas, habitaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, Juan afirma, y vimos su gloria. Estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, refiriéndose a Jesús. Amén. ¿Qué les parece en este tema de la gloria encarnada? Es apasionante este tema. ¿Cómo le ven? Bueno, vamos a continuar entonces. Hablemos un poco acerca de las señales y los discursos. Juan usa, bueno, todos los evangelios sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos señalan, ¿no es cierto?, milagros, también se cuentan los milagros y la vida de Jesús, pero dentro del Evangelio de Juan o dentro de la literatura juanina, ¿no es cierto?, dentro de este Evangelio de Juan, hay algo especial, hay algo interesante, que no solamente busca el autor contar los hechos o las señales o los milagros, por ejemplo, sino que aparte de eso, trata de revelar la gloria de Dios, trata de revelar la identidad de Jesús, trata de ser un poco más específico. Cada uno de estos milagros, de estos sucesos, tiene señales o tiene significados más profundos que el mero hecho de haber realizado un milagro por parte de Jesús. Todas estas señales, todos estos milagros que se cuentan o que se relatan en el Evangelio de Juan, tienen una misión o tienen un objetivo más bien de señalar la identidad de Cristo. Es decir, Él es Dios. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer lo que está haciendo. Él es Dios. Y mostrar su misión. Él vino a cambiar. Él vino a pagar el precio por nosotros. Él vino a transformar. Él vino a cumplir la ley. ¿No es cierto? Entonces, am, siempre vamos a encontrar una explicación después de cada una de estas señales. Siempre vamos a tratar de mirar. Va a haber el autor, siempre va a tratar de darnos una explicación del por qué se están haciendo estas señales y estos milagros, ¿no es cierto? Por mencionar algunas señales así brevemente, por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿no es cierto? Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, ¿no es cierto? Cuando alimenta a los 5,000. Bueno, aquí está en la pantalla también, cuando el Señor sana al ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, el paralítico de Betseba, la curación del hijo del noble, son algunas de las señales y discursos que se pueden rescatar o que todos nosotros hemos escuchado o estudiado de una o de otra manera. Entonces, todas estas tienen un trasfondo y tienen un objetivo mucho más allá de solamente del mero hecho de relatar en el Evangelio de Juan, sino que Juan trata de profundizar un poco más
y mostrar el carácter de Cristo, mostrar quién es Cristo, mostrar la deidad de Cristo. Recordemos que Juan les está escribiendo a aquellas personas que, que ya tienen un pensamiento diferente, que ya tienen un pensamiento distinto, que ya hablan inclusive otro idioma. Entonces Juan les está escribiendo a esas personas para que de alguna manera el objetivo de Juan es que ellos puedan recibir el mensaje y puedan entonces creer en el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, llévese esto en mente. Cada milagro y cada discurso tiene algo más profundo. No es solamente que el autor quiso poner la señal o el milagro o el discurso de Jesús, sino que tiene una explicación más profunda que eso. Y esa explicación es mostrar la deidad, la identidad de Cristo y también la misión de Cristo. Amén. En cuanto a señales y discursos, ¿le gustaría de pronto a ustedes decir algo en cuanto a este tema? Porque la siguiente diapositiva es hablar directamente ya de algunas señales, las 4 señales. O sea, pastor, una consulta. Ujú, O sea, como dice Juan, ¿no? Los milagros por él son llamados como señales y apuntan a un significado más profundo. O sea, también podemos ver, yo podría decir, es como el ejemplo cuando Jesús resucitó a Lázaro, pero ujú, antes de Lázaro también viene teniendo diferentes tipos de sanación que da por se me fue el nombre de la hija de Jairo, cuando le ujú, resucita. O sea, Jesús estaba en camino hacia la casa de Jairo, pero la hija muere en el camino. Y Jesús para esto también tuvo la intervención de la mujer con flujo de sangre, que se podría decir ujú, que le tuvo en el camino. Pero en ese día mismo, él llegó a la casa de Jairo y dijo, la niña solo duerme. Entonces, más adelante también vemos que igual sucede con Lázaro. Aún en Lázaro deja que pasen días que ya esté enterrado, inclusive ya sepultado, puesto vendas y ya olía mal, decía. Y Jesús lo resucita. O sea, se podría decir que fue una señal que inclusive él ya mostraba el poder sobre la muerte que él tenía. Y un aviso que igual cuando él iba a morir en la cruz por nosotros, él ya les venía advirtiendo igual a los discípulos que igual, o sea, esto estaba por suceder, pero que no teman, que él a sí mismo él iba a vencer. O sea, eso también es una señal que él ya iba mostrando su poder sobre la muerte, ya antes de que sucediera. Podría ser así, ¿no? ¿Cierto, pastor? ujú. Exactamente. Ujú, claro. Entonces, claro, y eso es lo que dice el autor, cuando nosotros vemos estas señales y estos discursos de Jesús en el Evangelio de Juan, tienen ese propósito de levantar o de dar a conocer el propósito principal y la identidad principal de Jesús. Entonces, cada uno de ellos tiene una explicación bien interesante, ¿sí? Entonces, am, sí, eso es correcto, mi hermano Byron. Buen trabajo. Vamos a hablar acerca de unos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pastor, Sí. un ratito, mi hermanito, disculpe, justo antes de entrar aquí a los ejemplos. Como Ujú, usted nos indicaba en la diapositiva anterior, que señales, que los milagros son llamados señales por Juan, ¿no? ujú, Justamente en el capítulo 9, versículo 3, Jesús le responde a los discípulos sobre un hombre ciego. Cuando los discípulos le preguntan, dice, Señor, maestro, este hombre, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ujú, Entonces, Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ese milagro iba a manifestarse como una señal del poder de Dios. Por eso Juan lo representaba desde ese concepto. Entonces,
se podría decir, las obras de Dios se manifiestan en Jesús. Perdón, las obras de Dios se manifiestan Por medio. en el ciego en ese entonces. La obra de Dios lo iba a sanar, ¿para qué? Para que la gloria de Dios pueda ver, la gente pueda ver que Dios era poderoso, que era Jesucristo mismo. Por eso dice que, que esa señal o ese milagro era una señal del poder de Dios reencarnado en Jesús. Perdón, resucitado en Jesús. O sea, mejor dicho, Jesús mismo siendo Dios, haciendo señales. Ujú. Ok, excelente. Muy buena observación, mi hermano. Muy buena observación. Recordemos también que el Evangelio de Juan, eh, su público es ese, ¿no? Es gentiles y los judíos helenistas, es decir, los judíos que vivían fuera de Palestina, que ya estaban muy influenciados, ¿no? Por la cultura griega, por el idioma, inclusive las costumbres griegas. Entonces, ese era el público al que iba escrito este Evangelio de Juan. Entonces, tiene un objetivo también el Evangelio de Juan, más bien, ¿qué podríamos decir en nuestros términos? Un objetivo evangelístico también, porque buscaba que estas personas que escuchen o que lean esto pudieran entonces llegar a la fe, pudieran creer en el Señor Jesús. Entonces, eh, el evangelista lo que hace es escribe esto, lógicamente decimos del evangelista, pero es Dios mismo por medio de Juan, del apóstol Juan, escribiendo esto con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Porque creemos en la inspiración de la palabra del Señor. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, pero Dios ocupa al escritor, al autor de este Evangelio de Juan para llevar ese propósito, ¿no? Mostrar quién es Jesús, mostrar quién es Jesús y precisamente en esas dos dimensiones, tanto en la dimensión de la deidad del Señor, la deidad eterna de Dios, ¿cierto? Pero también en la parte histórica de nuestro Señor Jesús. Y hay que dar gracias por el Evangelio de Juan, ¿no? Que es uno de los evangelios que tiene esa parte pastoral, ¿no? Esa parte de enseñanza, esa parte evangelística, que es un poco diferente a los otros evangelios que se llaman evangelios sinópticos. Sí, es más profundo el Evangelio de Juan. Es diferente en ese Como que sentido. nos muestra el carácter de Dios mismo, ¿no? En la parte Ujú, de lo que es la voluntad, el ujú. amor, y sobre Así es. todo enfocado a lo que es el reino de Dios, como justamente estábamos viendo en la clase anterior, lo que es el reino mostrado en la gente, en la sociedad mismo, haciendo Ujú, las cosas, eh, mostrando el milagro, no con un propósito de enseñar el poder, sino también, más bien, con un propósito de revelar, no el objetivo, sino revelar a Dios mismo, como amor y con gracia. ujú. ¿Mm? Así es, mi hermano. Muchas gracias por sus aportes, son excelentes. Sí, podríamos resumir diciendo lo siguiente: el Evangelio de Juan busca probar que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Busca ser bastante evangelístico, es decir, busca que el lector llegue a la fe, que pueda creer en el Señor, Juan capítulo 3, ¿no? También enseña que la salvación es por medio del creer, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto? Juan 1:2. Y también busca el Evangelio de Juan llevar a la persona a tener una relación firme, íntima con el Señor. Entonces, más o menos para resumir los objetivos que tiene el, o el propósito que tiene el Evangelio de Juan. Muy bien. Avancemos un poquito hacia las señales principales, unas señales que podemos encontrar aquí. Una de las primeras que entendemos aquí es la señal en Caná. Ustedes conocen lo que sucedió ahí, ¿no es cierto?
Eh, Aquí lo que se puede rescatar es que el milagro no es solamente el milagro, sino que es miren ustedes que es uno de los primeros acontecimientos con Jesús, ¿no es cierto? Am, Miren ustedes que ese es uno de los primeros acontecimientos que pasa con el Señor Jesús. Entonces, tiene un propósito y ese propósito es fortalecer la fe de los discípulos, aquellos que el Señor había llamado ya para iniciar su ministerio. Entonces, eh, sucede eso, ¿no? Es fortalecer la fe de sus discípulos. Esa es uno de los objetivos o de los propósitos con el cual esta señal se puede interpretar que fue de esta señal, ¿no? Propio de esta señal. Luego tenemos la alimentación de los 5,000. Aquí la lectura joánica, recuerden que joánica quiere decir que viene del Evangelio de Juan, que transforma el alimento físico en el símbolo del alimento eterno, que es Jesús mismo, ¿no es cierto? Entonces, él lo decía, yo soy el pan de vida que descendió del cielo y yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces, la idea es decir, bueno, así como nuestros cuerpos necesitan la alimentación física, también nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu necesita también ese alimento y es Cristo, el pan eterno, el pan de vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea aquí. Luego tenemos otra señal que es la señal del ciego de nacimiento y ya lo estábamos comentando hace unos minutos, ¿no? El objetivo aquí fue usarlo para hablar del contraste entre ver lo físico y ver lo espiritual. La curación provoca interrogantes sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la revelación. Recuerden, justo esto predicaba hoy día y predicaba acerca de Lucas 9, eh, Lucas 9, ¿no es cierto? Los últimos 5 versículos de Lucas capítulo 9 acerca del llamado del discipulado eficaz, ¿no es cierto? Cuando Jesús llama a uno de estos discípulos que quería seguirlo, ¿no? Y bueno, este discípulo le decía, déjame ir a enterrar primero a mi padre o deja ir a despedirme primero de la familia, ¿no? Entonces, Jesús es omnisciente, Jesús es Dios. Cuando Él está hablando en esos momentos, nosotros podríamos decir, oh, qué desconsiderado que es el Señor, pero recuerden que Él conoce los corazones, que Él conoce los pensamientos, hasta el más profundo pensamiento nuestro, Él ya lo sabe. Entonces, cuando el Señor hace estos milagros, Él ya sabía la reacción que iba a desencadenar esto. Él ya sabía qué reacción iba a desencadenar. Ya sabía el pensamiento de tales personas, ya conocía el pensamiento, las ideas, lo que planeaban, inclusive lo que murmuraban dentro de sus corazones. Lo podemos ver en los evangelios, ¿no es cierto? El Señor ya conocía eso. Entonces, estas señales principales, estos acontecimientos principales tienen ese objetivo. Y en especial esta del ciego de nacimiento es eso, desatar esas interrogantes sobre el pecado. ¿Quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? No, no pecó nadie, ¿no es cierto? Entonces no es un juicio lo que estamos viendo aquí, sino que es la revelación de la gloria de Dios. Es la revelación y Jesús lo dice claramente, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Para eso nació ciego, sencillamente. Miren, Él es Dios todopoderoso, Él es el soberano. ¿Cómo le podemos decir que no a Él? ¿No es cierto? ¿Cómo podríamos negarnos? ¿Cómo podría alguien ir en contra de los deseos de Dios? Imposible. Y tenemos la última, que es la resurrección de Lázaro. Em, Aquí el papel es interesante, la señal que precipita la decisión de los líderes y conduce a la pasión. Recuerden que, ¿y cómo puede este levantarla de un muerto? Solo Dios puede hacer esto, ¿no? Entonces ahí es como ya los antecedentes, la antesala para que ah, eh,
se empiecen a levantar en contra de Jesús y todo eso conduce finalmente a la gloria de Dios. Todo eso conduce finalmente al propósito por el cual había venido Cristo, que era morir en la cruz del Calvario, pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, ¿cierto? Entonces, todos estos acontecimientos, todas estas señales están sincronizadas perfectamente dentro del propósito de Dios. Todas estas están perfectamente alineadas con los propósitos de Dios. Así que no hay absolutamente nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Todo está alineado con la voluntad de Dios. Y esa es la idea que tiene el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿qué les parece, mis hermanos? Comenten un poquito en cuanto a estas señales principales que encontramos. ¿Qué les ha parecido? ¿Lo habían visto de esa manera? ¿O lo habían visto de alguna manera diferente alguno de estos señales, de estos milagros que leemos en Juan? Pastor, yo creo que estos milagros que nos presenta Juan no solamente son actos de poder, son señales que apuntan a la realidad espiritual, ¿no? Eh, por ejemplo, la función de estos milagros en sí sería revelar y provocar fe, revelar la identidad de Jesús. Esto de convertir el agua en vino, pues es algo impresionante, ¿no? Que lo hizo delante de tanta gente. eh, Realmente con todo esto, pues nos provoca o nos incita a tener más fe y a revelar realmente, como decía antes, quién era Jesús y todas estas señales y discursos, pues eh, eran la realidad espiritual que ahora, pues mediante la palabra sabemos, ¿no? Entonces, nos explican realmente quién era Jesús y cuál era el objetivo con el cual él venía acá a la tierra. Amén, amén, amén. Exactamente. En el Antiguo Testamento ya estaba escrito esto, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó milagros. Eh, los ciegos verían, los sordos eh, oirían, los cojos saltarían, ¿no es cierto? Entonces, Isaías es uno de los mayores profetas o de los que mayormente menciona los milagros que Jesús iría a hacer en el Nuevo Testamento. Y esto sabían los judíos, porque ellos estudiaban el Antiguo Testamento, porque ellos lo tenían, los rollos, ¿no es cierto? Entonces ellos estudiaban esto en las sinagogas, ellos los tenían en el templo. Entonces, cuando llega Jesús y hace estas declaraciones de milagros, estas señales, no era algo nuevo, algo desconocido, era solamente la confirmación de lo que ellos esperaban que iba a suceder. Entonces, por eso Jesús cuando se entristece y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ellos ya sabían que cuando venga el Mesías iba a venir con esos milagros y señales. Esos milagros y señales serían la confirmación de que Jesús llegó por su pueblo, pero los suyos no le recibieron. ¿Mm? Interesante, muy buen punto, mi hermana Yolanda. Excelente. Mi hermano Bien, pastor, sí, en cuanto a esto de las señales principales, ¿no? Como vemos en el Evangelio de Juan, las señales y los discursos que Jesús tiene como función, se podría hacerlo en ese momento, y justamente como decía la hermanita tomando las palabras de ella, era revelar, ¿no? Revelar la parte, se podría decir, soberana de Dios, la parte milagrosa de Dios a las personas, a la gente de ahí, y mostrándoles esa identidad como el Hijo de Dios.
conduciéndoles o guiándoles a que puedan tener fe, a que empiecen a creer en un Dios que iba a ayudar a la gente, que iba a estar con la gente. Y por eso cuando vemos ciertos tipos de milagros y señales que hacen, ¿no? Como decíamos hace un ratito, las bodas de Caná, la curación del hijo del funcionario real, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, todo este tipo de cosas, él estaba haciendo desde una perspectiva, se podría decir, desde una perspectiva amorosa, para que en ese entonces, como tenían otro concepto de lo que era el reino de Dios, de lo que era el Rey de Reyes, ¿no? El Salvador de Israel, ellos tenían un concepto, ¿no? Diferente, un concepto de que el Salvador era alguien que iba a guiarles a tomar las armas, que iba a promover una rebelión. Entonces, ese concepto tenían ellos. Pero cuando Jesús comienza a hacer los milagros, comienza a ver, a hacer este tipo de señales sorprendentes, él les dice, mira, yo no vine a hacer una guerra, o sea, lo veo desde el concepto, ¿no? Él trata de decirles eso. Yo no vine a hacer una guerra, yo no vine a hacer una rebelión ni a levantar armas contra nadie, simplemente vine, como dice en Isaías, justamente el libro de Isaías, cuando Jesús mismo en el templo lo dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para salvar, para liberar, para rescatar a los oprimidos, ¿no? Entonces, ese es el concepto, se podría decir, con el que Jesús enmarca este tipo de señales para darles a conocer lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Una fe transformadora, un concepto diferente. Tanto los discursos como los milagros que él hacía eran buscando esa, esa, ese crecimiento de fe en el pueblo, mostrando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que el que crea en Él eh, tenga vida. Y por eso les decían entre los discursos, ¿no? Yo soy, porque de mí corren ríos de agua viva, el que, el que tiene sed y bebe de mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. O sea, trataba de mostrarles esa grandeza de Dios desde otra perspectiva al concepto en el que ellos vivían antes. Es mi hermanito, mi aportación, gracias. Ujú. Excelente. Muy bien. Gracias, mi hermano. Así es, así es. Entonces, eso es en cuanto a este tema de las señales principales, ¿no? Así que cuando estemos todos estudiando el Evangelio de Juan y nos encontremos con estas señales, estemos atentos porque hay algo especial, hay una explicación, hay un porqué, hay algo más profundo. Y ese algo más profundo es siempre buscar eh, mostrar quién era Jesús realmente, ¿no es cierto? Mostrar quién era Jesús realmente. Las señales tienen un propósito más allá que solamente ser señales, sino un propósito más profundo. Muy bien. Hablemos ahora un poco acerca del aposento alto. Eh, Vemos entonces dentro de este acontecimiento, ¿no? Dentro del artículo también vamos a encontrar una cita de C.H. Dodd y este autor que es citado por Bruce, por el autor de este artículo, habla acerca del amor, el amor ágape, que es una de las formas de unión que permite la experiencia de comunión con Dios. Siempre hablamos en la iglesia de los ágapes, ¿no es cierto? Siempre hablamos de, bueno, vamos a tener un ágape, vamos a tener una convivencia, ¿no? Vamos a tener una actividad donde se fomenta ese tipo de amor o ese tipo de confianza, ese tipo de crecimiento en una relación que está basada en el amor,
¿cierto? El amor sacrificial, el amor que pone al otro, inclusive por encima de mí, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata ahí en el aposento alto. Ahora, como Jesús define el amor y, y es algo diferente, ¿no? Porque quizá nosotros en nuestro pensamiento hablamos acerca del amor como una idea más romántica, ¿no es cierto? Como una idea diferente, a veces una idea que trasciende, que tiene sentimientos bonitos, pero como Jesús muestra el amor, eh, es diferente, ¿no? Es una forma distinta, es algo práctico. Em, y para aquellos que estamos en su palabra, Él lo dice claramente, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis palabras, ¿no es cierto? Entonces, es algo permanente, tiene que ver con permanencia. Y ahora, esto es algo imposible para nosotros en nuestra forma humana de hacer, de amarnos unos a otros, de amarle al Señor por sobre todas las cosas, de permanecer en ese amor con el Señor es algo imposible en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, en nuestra forma humana de hacerlo es imposible. Por más que nos esforcemos y por más que queramos, no lo vamos a poder lograr nunca, jamás. Pero ahí es donde viene la idea del Paracleto, la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como esa presencia que está permanente en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, pero no solamente está ahí permanente, sino que está para guiar, para recordar a las palabras de nuestro Señor Jesús y el propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, ahí está la idea, mis hermanos, más completa en cuanto a Jesús hablando acerca del amor, ¿no es cierto? El amor con los creyentes entre hermanos, pero también el amor y la permanencia en ese amor con el Señor. Y también vemos que es imposible hacerlo de una manera humana, pero para eso el Señor envía el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, la promesa que esa presencia del Señor estaría con nosotros de manera permanente, guiándonos hacia esa verdad, guiándonos hacia ese amor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo habían visto de esa manera este episodio del aposento alto cuando Jesús habla acerca del amor de una forma horizontal entre hermanos, entre hijos de Dios, pero también de una manera vertical, la permanencia en ese amor del Señor y la guía del Espíritu Santo? ¿Qué les pareció? ¿Lo habían visto así? Yo creo que sí. O sea, Porque nadie. sí, Sí, no, o sea, yo para mí es la primera vez que le veo así, pastor. Pero también ahí se cumple como dice la palabra, ¿no? O sea, para poder amar a nuestro prójimo, pues primeramente tenemos que, para amar a Dios tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, porque muchas de las veces, como dice la palabra, si aún al prójimo que está a nuestro lado, que lo vemos, ¿cómo? Si no lo amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Y realmente ahí es donde se aplica la palabra, donde el amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Como Jesús mismo nos mostró, Dios mismo nos mostró en la vida de Jesús. Decidió enviar a su único hijo por cada uno de nosotros y para podernos amar. O sea, eso es una decisión bastante grande porque cualquiera de nosotros no estaría dispuesto a sacrificar a un hijo por otra persona, sino que realmente Dios nos mostró ese amor verdadero, esa decisión de amar verdaderamente y nos los demostró a través de su Hijo. Entonces, sí, y como dice la promesa del Espíritu, de verdad, como presencia permanente y guía, o sea, realmente el Espíritu de Dios nos guía cada día a tener primeramente ese fruto en cada uno de nosotros y así también a través de ese fruto poder amar
a nuestro prójimo y a Dios mismo. Sí, está chévere el tema, pastor. Ujú. Inclusive se podría ampliar muchísimo más, ¿no? Porque ese, ese amor sacrificial que decíamos, ¿no? No es solamente una idea bonita que el Señor trae a colación, sino que es un mandamiento. Qué interesante cuando esto se convierte en un mandamiento. Y ahí dice, ¿no? Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Además de eso, el amor se demuestra con hechos, como ya lo dijimos, es algo práctico, no es solamente la idea, sino que tiene que ser algo práctico, algo real en la vida del Hijo de Dios. Ese amor que incluye a todos, inclusive a los enemigos. Amad a vuestros enemigos, decía Jesús. ¿No es cierto? Amad a vuestros. Si hay alguien que los está persiguiendo, maldiciendo, no devuelvan mal con mal. Amen a sus enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Tu enemigo, dice, no dice aquel que te cae mal, enemigo. Esas son palabras fuertes, son palabras duras, ¿no? Entonces, y eso si lo trasladamos a Juan 13:35, ese amor es la señal del verdadero discípulo del Señor, ¿cierto? En esto os conoceráis que son mis discípulos, dice, si tuvierais amor unos con otros. Así que por nosotros mismos, imposible. Jamás podríamos llegar a tener esa clase de amor. Pero el Padre, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Él es la fuente del amor, ¿no es cierto? Él es el único que puede darnos la capacidad por medio del Paracletos, por medio de el Espíritu Santo de Dios. Por sí solos, jamás nosotros pudiéramos amar. Ni siquiera nos amaríamos a nosotros mismos. Peor amar a otra persona, peor aún a un enemigo, a alguien que nos persigue, que nos maldice, que nos injuria, cosas así, pues sería imposible. Pero gracias al Paracletos del Señor, eso es posible. Amén. Muy Mi bien. hermano pastor, em, según estoy investigando un poquito, Ujú, en el aposento alto es un lugar, ¿verdad? Eh, y en este sí. lugar fue la última cena del Señor también. Ujú, Y en ese mismo lugar le lavaron los pies a Jesús. ujú, En ese mismo lugar sucedieron algunos acontecimientos importantes, ujú, pero el más trascendental es el Paracletos, donde eh, Jesús, se podría decir, eh, le da la promesa del Espíritu Santo que vendría para ser nuestro consolador, nuestra guía, nuestro ayudador. Entonces, si nosotros estamos analizando esta partecita del amor, aposento alto y paracletos, cuando vemos desde esta perspectiva, el Espíritu Santo es el que enmarca, se puede decir, el protagonista del evento. Porque cuando ya el Señor Jesús nos habla de ese amor, nos muestra que incluso cuando Él les lava los pies a sus discípulos, si mal no me equivoco, claro, Jesús les lavó los pies a sus discípulos ahí. Ahí les está mostrando una señal de servicio, de que Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Con la última cena que pasó ahí también, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos el compartir unos con otros, que se podría decir, todo lo que estaba pasando estaba resumiéndose en ese amor de Dios para su gente, para su pueblo, para sus hijos, para nosotros. Ahora, la promesa del Espíritu Santo, como una permanencia, dice, yo me voy, pero os vendrá y estará con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiará
a toda justicia y verdad. Entonces, dice que incluso hay una parte donde justo en el aposento alto también, cuando ellos estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí fue la llenura del Espíritu Santo. No me estoy refiriendo exactamente al lugar como algo simbólico, sino más bien a los acontecimientos que Jesús estaba haciendo ahí y mostrándoles a sus discípulos, enseñándoles, guiándoles como una fortaleza importante que era amarse los unos a los otros, compartir los unos con los otros y ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que ahora prácticamente como hijos de Dios debemos buscar, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos esa llenura del Espíritu Santo, va a ser fácil obrar en la carne. Y al obrar en la carne, luego va a haber problemas, porque situaciones, conflictos, circunstancias, porque ya al obrar en la carne actúan las emociones. Nosotros como líderes, como diáconos, como hijos del Señor, al hacer las cosas no en el espíritu, sino en la carne, es fácil ser presas del enemigo, porque el enemigo sabe por dónde cojeamos y por ahí entra y ataca. Entonces, cuán importante es ahorita lo que estamos aprendiendo, viendo, profundizando esta parte de lo que es el Paracletos, esa promesa del Espíritu, estar llenos del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe, quien nos fortalezca, quien nos redarguya, para que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, como dice la palabra de Dios. Así como Jesús lo hacía, mostrando el amor de Dios en Él. Amén, mi hermano. Así es, mi hermano. En nuestras fuerzas es imposible alcanzar nada, pero en las fuerzas del Señor todo es posible. Para el que cree todo es posible, dijo el Señor Jesús, así que, pero todo es posible en las fuerzas del Señor. Así es, mi hermano. Bueno, entre mayormente nos apeguemos a la palabra, entre mayormente dejemos que el Señor gobierne nuestra vida, va a ser mucho mejor, porque Él va a estar en control de todo lo que somos nosotros, incluyendo las emociones, ¿sí? Entonces, así que ánimo, mis hermanos. Veamos un poquito, ya estamos por finalizar la historia juanina de Jesús. Am, Aquí vemos también un poco, Juan no rehuye la historia de Juan, a la historia de Jesús, sino lo que hace es narra un ministerio concreto, narra eventos, no narra todos los eventos tampoco que están en los sinópticos, sino que él tiene un enfoque teológico distinto, como ya lo dijimos hace un momento. Eh, la función de Juan ahí es dar testimonio de quién es Jesús, dar testimonio de quién es Jesús, dar testimonio de su obra, de su misión, ¿no es cierto? Que es lo relevante, lo más importante de la historia juanina, ¿no es cierto?, con Jesús. Am, por ejemplo, hagamos una comparación así, brevecita nomás. Con los sinópticos, Juan añade material y profundiza en el significado teológico de los hechos, como ya lo habíamos dicho. Ejemplo, la alimentación de los 5,000. Él estaba mostrando que Él es el pan de vida. Ya nuestro hermano decía acerca del agua, ¿no es cierto? Que Él es aquel que bebe del agua que el Señor ofrece y le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, pero no estaba refiriéndose al agua física, sino a la sed espiritual que el ser humano tiene por llenar el vacío en su interior y solamente Jesús, Dios, puede llenar ese vacío, en otras palabras, le está diciendo a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, la mujer podría venir a sacar agua todos los días, claro, el agua física la va a necesitar todos los días, pero una vez que el Señor pueda ser el agua
con la cual sacia la sed del alma de la persona, entonces ya no tendrá sed jamás, ya no habrá necesidad más. Entonces, tiene un trasfondo más profundo, tiene una trascendencia teológica más profunda. Cada uno de los discursos, cada uno de las señales, cada uno de los eventos que se desarrollan dentro del Evangelio de Juan tienen un significado mucho más profundo que el mero hecho de solamente contar la historia, sino que va más profundamente el autor. Entonces, recapitulando lo que decíamos, el objetivo es que todas las personas que escuchan el Evangelio puedan ser llamados hacia la fe, puedan finalmente encontrar a Cristo como su Señor y Salvador, puedan creer en Él. Esa es la idea dentro de la historia juanina, mis hermanos. Entonces, un poquito diferente bueno, muy diferente realmente a los otros evangelios. Los sinópticos tiene por ese elemento que ya acabé de explicar, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció, hermanos? ¿Sí han visto esa diferencia entre de los cuatro evangelios? ¿Han visto que el evangelio de Juan es diferente, es distinto, que tiene un tinte un poco más profundo, más pastoral, más evangelístico? ¿Sí han notado eso cuando han estado leyendo? Cuenten su experiencia. ¿Sí lo han notado? Sí. Pastor, realmente cuando nosotros hablamos de los sinópticos, aprendíamos, ¿no? Cuando estudiábamos, por ejemplo, teología pastoral, estudiábamos en la iglesia en los 6 libros de Flett que analizábamos, y ahí pues nos decían que los evangelios sinópticos narran unos especifican o describen mucho más a fondo, ¿no? Todo lo que hizo Jesús, y otros como que lo hacen muy resumido, otros tienen de pronto detalles que unos no tienen y otros, pero sin embargo, analizando esto de Juan, sí, pues nos podemos dar cuenta que es el único evangelio que narra a la persona de Jesús en sí, cuando habla el yo soy. También nos da muchos discursos para meditar también, ¿no? Entonces, sí, son temas que se distinguen de los otros 3 evangelios. Generalmente, pues, los otros 3 sinópticos hablan del reino de Dios, parábolas de la vida diaria. Juan se enfoca más en lo espiritual, en todo lo que Jesús es y cómo vino específicamente y qué es lo que vino a hacer, ¿no? Así es, exactamente, mi hermana. Em, Se llaman sinópticos porque se pueden leer juntos los tres. A ver, ¿cómo es esto? La parte de sinóptico tiene un significado interesante, es decir, que se los puede leer en paralelo a los tres. ¿Por qué? Porque los tres tienen exactamente, bueno, no exactamente, sino que tienen características muy similares, tanto en el tema de su estilo de escritura. Por ejemplo, es un estilo narrativo, siempre narrativo, tratan de narrar lo que pasó. Y pasó esto, y Jesús hizo esto, y dijo esto, y luego esto, un estilo bastante narrativo, ¿no? Dentro de los milagros, dentro de las parábolas, tienen lo mismo, ¿no es cierto? Las características son muy similares, tienen lo que son el bautismo de Jesús, tentaciones de Jesús, em, la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? La pasión y la resurrección, que eso no se escapa de ninguno. Pero hay un enfoque que tiene cada uno de esos tres y por eso se los lee en paralelo. Por eso es necesario leerlos en paralelo, porque cada uno de los evangelios sinópticos tiene un enfoque ligeramente diferente. Mateo, por ejemplo,
habla de Jesús como el Mesías, como el Rey, el soberano, ¿no es cierto? Escrito para los judíos. Cuando lean a Mateo, está escrito para judíos. Marcos muestra a Jesús como el siervo poderoso, ¿no es cierto? Ah, Se muestra a Jesús como ese siervo poderoso, como el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Lucas se muestra a Jesús como el Salvador universal. Así que muestra más la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está un poco la parte sinóptica de los libros. En cambio, el Evangelio de Juan es un poquito diferente, más profundo, señales, ¿no es cierto? Milagros, la cronología inclusive apunta mucho a la vida eterna, apunta a entender la identidad de Cristo, apunta a entender cómo la persona puede llegar a conocer a Cristo, a ser parte del reino de los cielos, ¿no? Entonces, son las particularidades que tiene tanto los evangelios sinópticos, los tres, con el evangelio de Juan. Eso, pero muy bien, mi hermana, excelente trabajo, mi hermana, muy bien. Avancemos un poquito después de la historia juanina. Aquí veamos un poquito los temas teológicos más centrales de Juan, como decíamos, la encarnación, es decir, la verdad eterna hecha carne, el logos mismo hecho carne, el verbo hecho carne, y luego vemos la gloria, que es la revelación plena de Jesús, de Dios mismo y Jesús. Luego vemos la verdad y la vida, Jesús como la verdad viviente y la fuente de vida, ¿no es cierto? Lo vemos a Jesús. Otro tema central dentro del Evangelio de Juan es el amor y la comunión, el ágape, que fue lo último que vimos, ¿no? Como medio de unión con el Señor. Así que el Espíritu Santo se pone ahí como las arras, quien toma ese concepto, el apóstol Pablo más adelante, de las arras, ¿no? De la garantía de ese primer depósito, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. Entonces, es como la garantía de que bueno, yo estoy con vosotros y dejo al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes hasta que yo venga. Ese es el primer depósito que ustedes tienen. Esa es la garantía de que yo voy a regresar por ustedes, ¿no? Entonces, son temas teológicos centrales que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Muy bien. Eh, Tenía aquí dos preguntas interesantes para ustedes. La primera pregunta dice, ¿cómo influye la encarnación en nuestra comprensión de la misión cristiana? ¿Cómo influye la encarnación en nuestra comprensión de la misión cristiana? La segunda pregunta dice, ¿qué significa hoy ver la gloria de Dios en la vida cotidiana? Ahí sí me gustaría escucharles a todos mis hermanos, los que puedan dar una opinión, los que no pueden abrir el micrófono, pueden escribirlo en el chat. Tratemos de participar con estas dos preguntas ahí. ¿Cómo influye la encarnación en nuestra comprensión de la misión cristiana? ¿Cómo influye? Para comprender la misión cristiana, ¿cómo influye la encarnación? ¿Qué tiene que ver la encarnación? ¿Mm? Me gustaría escucharles. No todos a la vez, uno a la vez nomás. ¿Alguien, algún voluntario que desee participar en estas o cualquiera de las dos preguntas? Pastor, Ujú. bueno, Adelante. me gustaría que los demás también participen, como dicen, pero de repente por A o B no se puede prender el micrófono, alguna circunstancia laboral o cualquier cosa, pero disculpen si yo estoy cada rato participando o hablando.
Pero en esta parte de la encarnación, como la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo influye la encarnación en nuestra comprensión de la misión cristiana? La encarnación muestra que Dios cumple su misión acercándose al ser humano, acercándose a nosotros como sus hijos, como su iglesia, como su pueblo. Por ello, se podría decir la misión como hijos de Dios, la misión como iglesia cristiana, consiste en hacer presente a Cristo en nuestras vidas. Se podría decir, es necesario que mostremos en cada uno de nuestros actos a Dios. A veces se ha dicho, hermanito, predique, hable, y algunos hermanitos dicen, no, pero es que yo no puedo, no tengo capacidad de palabra, no sé cómo hablar, cómo predicar. Pero es importante con nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Yo sé que no es fácil. De pronto es complicado, difícil tratar de llegar a la gente de una u otra manera. Pero si simplemente nosotros dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, nuestros actos van a ser diferentes y ellos mismos van a mostrar el amor de Dios. Por eso, creo yo, sirviendo, amando, haciendo las cosas con un objetivo diferente, no para vanagloria ni por el recibir aplausos, sino con el afán de hacerlo por gratitud. Y cuanto más las cosas en la iglesia, hacerlo porque tenemos esa gratitud a Dios, le servimos a Dios no por lo que Él hace con nosotros, sino por lo que Él es, por lo que Él ya hizo por nosotros, simplemente por gratitud, por por ese agradecimiento de nosotros que Él haya dado su vida por nosotros, por amarnos sin conocernos, por ser un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso y piadoso, que está siempre con nosotros. La palabra de Dios, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 14 mismo, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si Jesús mismo dice, ¿no? Confiad, yo ya he vencido al mundo. Él ya nos mostró, Él ya nos enseñó y lo vemos justamente en esas diferencias de los evangelios sinópticos y Juan. En los hipnóticos, como decía usted, pastor, nos muestran las parábolas, nos muestran las cosas que diferentes a lo que Juan nos muestra. Juan nos muestra a un Dios vivo, real, a un Dios que es la fuente de vida. Esa sería mi respuesta en esa pregunta, mi hermano pastor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Excelente. Muy bien. De pronto alguien más tiene. ah, Pastor. sí, adelante. Sí, en total acuerdo con lo que dice nuestro hermano. Y también la encarnación nos enseña que la misión cristiana no solamente consiste en predicar ideas religiosas o transmitir doctrinas, sino en hacer visible el amor de Dios en la vida real. Lo que decía el hermano, ¿no? En nuestra forma de ser. Así como Dios no se quedó distante de nosotros, Dios se hizo carne en Jesús y entró en la historia humana. La misión cristiana implica acercarse a las personas en sus realidades concretas, en su sufrimiento, en su padecimiento, en sus inquietudes, sus luchas, sus esperanzas. Desde esta perspectiva, la misión no se ve desde la superioridad espiritual, sino desde la presencia solidaria. Muchas de las veces nosotros confundimos con ideas religiosas, más la encarnación. eh, es esa presencia solidaria, el servicio y el amor práctico. La encarnación nos recuerda que Dios actúa en lo cotidiano y por eso el cristiano está llamado a reflejar a Cristo en acciones concretas, por ejemplo, de justicia, de compasión, de verdad. Eso, pastor. Perfecto. Ya estamos muy bien con los dos aportes. Perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, la encarnación del Señor va a ese punto.
precisamente a eso era lo que queríamos llegar hoy. Que no se queda solamente en ideas, no se queda solamente en estudios, en literatura, en conocimiento, sino que actúa como Cristo lo hizo, ¿cierto? Actúa de una manera práctica, real, palpable, tangible, que podemos mirar, ¿cierto? Si alguien tiene necesidad, pues ahí estoy ayudando. Muy bien, gracias mis hermanos. Perfecto. Quiero llegar a la conclusión ya al final de este estudio diciendo que Juan demuestra la verdad eterna y la realidad histórica, y no son ninguna de ellas opuestas, sino que las dos ah, se hacen verdad, las dos, ¿no es cierto? Jesús, la palabra se hace carne y revela la gloria y la verdad y el amor de Dios también, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa tensión que había, ¿no es cierto?, de encontrar, bueno, era histórico, es Jesús, un Jesús histórico o un Jesús más, más eterno, más eh, que muestra su deidad, ¿no es cierto?, desde lo eterno, desde lo espiritual. Entonces, ninguna de las dos se entreponen o se oponen, sino más bien las dos se complementan porque las dos son dos partes de un mismo Jesús. Entonces, muy bien. La meta del Evangelio es provocar la fe para que todos los lectores tengan vida en el nombre de Jesús. Esa es la meta del Evangelio. Y mientras nosotros vivamos esto, recordemos siempre que ese es el objetivo, ¿no es cierto? El Logos está ahí. Aquel, aquel que se hizo carne, aquel que es el creador de todo, absolutamente de todo, está ahí con nosotros. Y tenemos también la asistencia, la guía, ¿no es cierto? El acompañamiento del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Muy bien, mis hermanos. Espero que este tema haya despertado en ustedes el interés por el Nuevo Testamento que ya empezamos hoy, ¿no? Entonces, y precisamente haya dado algunas pinceladas de, de cuando usted vaya a leer el estudio de Juan, ¿no es cierto? Cuando usted lea el Evangelio de Juan, pueda ya tener una idea un poco más clara en cuanto al Evangelio de Juan. Inclusive para algunos pudo haber sido algo, algo novedoso el hecho de hablar de logos, de hablar de paracleto, de hablar de estas palabras, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea y lo van a consolidar más mientras ustedes vayan estudiando durante esta semana el, eh, la literatura que les voy a compartir, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, mis hermanos, me gustaría escuchar en este momento. Pastor, solo para corroborar también con un versículo bíblico que está en Juan 17:3, justamente lo que estamos viendo, no tanto todo lo que acabamos de ver hoy, como usted muy bien dice, la introducción del Nuevo Testamento en base a la encarnación, a la reencarnación y, y al Logos y al Paracletos. Juan en capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo une la vida eterna con el conocimiento real y histórico que tiene, se podría decir, Jesús y lo que muestra el Evangelio de Juan. Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Jesús orando por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está mostrándonos Jesús lo que él estaba haciendo, lo que él estaba mostrando, la gloria de Dios en su vida, mostrándonos que él, como dice
la palabra Dios mismo, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló, incluso a morir en una cruz por nosotros. Ese es el amor. Ese es un amor mostrado de Dios hecho carne en la tierra. Amén, pastor. Gracias, mis hermanos. Muy muy buen aporte, muy buen trabajo. Muchas gracias y bueno, pues nuevamente pues dándoles la bienvenida en esta continuación del estudio y empezando al Nuevo Testamento, ¿no? A la parte ya del Nuevo Testamento. Entonces, siempre las recomendaciones no están por demás. Eh, Tenemos después de cada clase una hoja de trabajo. Por favor, váyanla desarrollando durante la semana, con despacio, con detenimiento, designándole un tiempo adecuado al estudio y vaya llenando la hoja y lo puede enviar hasta el día sábado en la noche. Entonces yo siempre estoy hasta la noche esperando las hojas para calificar, revisar y leerlos y calificarlos. Entonces, eso, mis hermanos, la recomendación de que sigamos así, esforcémonos, ya estamos a la mitad de camino, así que empezamos ahora la segunda mitad. Eso, mis hermanos, y nada más, creo que no tengo más que decirles, hermanos. ¿Algún voluntario que desee orar para finalizar el tiempo? Voluntaria. No, Amén. ya. Padre amado, gracias Dios por este tiempo, papito de los cielos, que usted ha permitido, bendito Dios, aprender más de usted, Padre mío. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos algo más de usted, bendito Dios. Y como dice en su palabra, bendito Dios, para no ser presa fácil del enemigo, bendito Dios, porque su palabra dice que mi pueblo perdió por falta de conocimiento. Y agradecemos, Padre, por la vida de el pastor Edison, bendito Dios, que usted, Padre, siga, Padre, guardando su vida, amado Dios, y revelando cada día su palabra, bendito Dios. Gracias por ese siervo tan maravilloso que ha puesto en nuestro camino, bendito Dios, y que nos enseña con tanta facilidad, bendito Dios, y nosotros podemos entender, Padre. También le pido, mi gran Dios, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están también siguiendo este curso, bendito Dios. Abra nuestras mentes, nuestros entendimientos y poder seguir adelante comprendiendo más de su palabra. Bendiga este tiempo, estos tiempos que vamos a seguir estudiando, bendito Dios. Que no ponga ningún obstáculo en nuestras vidas, en nuestros caminos, bendito Dios. Que todo, Padre, sea para la honra y la gloria suya, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.